Bueno, muchas gracias a todos, muy buenos días. Gracias a todos por estar allí presentes con entusiasmo. Y también gracias a toda la escuela pitagórica por esta oportunidad tan linda. Vamos a comenzar a estudiar un poco el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, que fue hablado en la India hace 5.000 años, y por esto tiene otro contexto del que nosotros vivimos ahora. Fue hablado por Krishna, el Ser Supremo, a su discípulo Arjuna, que representa la entidad viviente, que se duerme. Estamos hablando de 5.000 años atrás, el comienzo de esta era de Kali Yuga. Como esencia, Kali Yuga significa era de riña e hipocresía en sánscrito. Estamos viviendo en una era que está caracterizada por la riña y la hipocresía desde hace 5.000 años. Vamos a ir comprendiendo estos conceptos en el curso. Y también la relevancia que tiene este texto en los días que vivimos. Pero básicamente el Bhagavad Gita no pertenece a una religión en particular, a un dharma en particular, sino que el propio Bhagavad Gita va a expresar el capítulo 4, que es un conocimiento universal que se revive cada cierto tiempo sobre los planetas del universo. O sea, que se actualiza, la palabra correcta es que se actualiza. La última actualización fue hace 5.000 años, cuando fue hablado nuevamente. Un conocimiento que el propio Bhagavad Gita dice ya fue hablado al dios del sol en otra ocasión, a Vivashvan, el dios del sol, en otra ocasión. Está descrito como el conocimiento para gobernar los planetas. O sea, es un conocimiento tan profundo a varios niveles que lo utilizan los gobernantes de cada planeta. Aunque esto que estoy diciendo no se pueda entender debido a la era de hipocresía que estamos viviendo y a la manipulación de la información, con el despertar de la conciencia vamos a ir comprendiendo cómo es que esto es así. Como la mayoría de los planetas están poblados y demás. Pero sin cambiar de tema, el Bhagavad Gita va a hacer relucir la experiencia espiritual humana, va a expresar en qué consiste la experiencia espiritual. Y esto es muy, muy importante porque desde varios lugares podemos ir a beber esa agua de esa fuente, de ese manantial, que es esta escritura, este libro tan antiguo. Bhagavad viene de Bhagavan, que significa aquel que posee todas las opulencias. Un sabio de la cultura védica describió que Dios, el Ser Supremo, tiene 6 cualidades: plena belleza, fama, riqueza, conocimiento,
poder y renunciación. Cuando hay una entidad viviente que posee esas 6 opulencias, las muestra, y en grado superlativo, ese ser es el Dios Supremo. Muy interesante esto que dice Parasharamuni también hace 5.000 años, porque ustedes ven que puede haber una persona que es muy atractiva por ser bonita o bonito, pero quizás no es rico o quizás no tiene tanta fuerza. Las opulencias no se dan todas juntas. Podemos encontrar un Albert Einstein que tiene mucho conocimiento pero quizás no es bonito, un artista de cine que es famoso y hermoso pero quizás no tiene fuerza ni renunciación, o sea, desapego, y así. Podemos encontrar algún ser que tiene más cualidades juntas, pero que tenga las 6 cualidades y en grado superlativo solamente existe una entidad que lo posee, Bhagavan. Así que Bhagavan significa la canción de Dios. Gita en sánscrito significa canción. Canción. Aquello que se dice de manera hermosa. Bhagavad Gita. La canción del Señor. O la canción divina. Bhagavad. Entonces, este Bhagavad Gita se da en un escenario muy particular, en una gran batalla que se trataba de evitar. Era una batalla mundial donde los grandes generales de cada zona del mundo se reunían para librar una contienda que clasificaba a las 2 naturalezas que siempre compiten en el universo. La naturaleza piadosa del ser humano o divina y la naturaleza impía o demoníaca del ser humano. Se marcaron estamentos para que se pueda ver de qué lado elegían pertenecer cada guerrero. Y cuando la división fue hecha, se dio esta gran batalla fratricida hace 5.000 años en el campo sagrado de Kurukshetra al norte de la India, Kurukshetra. Allí es donde se libró esta gran batalla que hoy en día, si uno va a la India, hay museos con remanentes de esa gran batalla de Kurukshetra. Se cuenta que hace 5.000 años los hombres medían 4 metros de altura. Por eso el arco que levantaba Arjuna, hoy lo levantan 10 hombres. Recuerdan que en textos bíblicos se hablaba de Matusalén, que vivía 1.000 años, exactamente, porque en la era anterior, 5.000 años para atrás, la dimensión corporal era otra. Y el tiempo físico era otro. Por eso estamos hablando de un libro que narra la conversación que se dio al final de la era anterior. Se llamaba Dwapara Yuga. Era la era de bronce, mientras que esta es la era de hierro, la era de riña e hipocresía. Y se narra cómo los Pándavas, que son 5 hermanos guerreros piadosos, fueron atormentados por sus primos hermanos, que siempre quisieron aprovecharse de ellos, matarlos y despojarlos de lo que por herencia les pertenecía. Por esa naturaleza más bien de pretender todo para nosotros, todos. Y para ustedes, como se dice en el Mahabharata,
ni siquiera la tierra que cabe en la punta de una aguja queremos darle a ustedes. Y se sabía que un guerrero, un militar, un príncipe, no puede vivir sin una pequeña tierra para gobernar. Pero estos primos impíos no querían darle ni siquiera esa pequeña porción de tierra. Por lo tanto, estos seres piadosos llamados los Pándavas tenían mucho amor, tenían mucha devoción por Krishna. Hace 5000 años se cuentan los mismos textos védicos que desciende al planeta Tierra una encarnación divina de ese Ser Supremo, justamente como misión también tenía el hablar nuevamente el Bhagavad Gita porque ya se había olvidado. Cada día de Brahma aparece un avatar. Esto sucedió hace 5000 años. Es por eso que se pudo hablar el gran Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita, claro, es una obra de inestimable valor para casi todas las tradiciones espirituales que se conocen en Oriente. Y vamos a ir viendo un poquitito, vamos a ir viendo de qué trata el Bhagavad Gita. Para caer en la cuenta de lo que nosotros vivimos, vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra vida. Nosotros estamos en un contexto un poco extraño, aunque nos adaptamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en este mundo de que todo lo que vemos es limitado y perece. Nuestro cuerpo, que lo utilizamos no solamente como un vehículo, sino que creemos ser un cuerpo, es algo que tiene que sufrir nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Sin embargo, vivimos en una posición distorsionada en nuestra mente, debido a que creemos que vamos a vivir para siempre. Y esto no es porque es un error, sino porque Krishna le va a explicar quienes somos realmente, la verdadera identidad. Vive allende este cuerpo, vive más allá de este cuerpo físico que perece. Desde ese conocimiento, tu vida cambia. Y el Bhagavad Gita, la instrucción de Krishna a Arjuna, empieza donde todas las ideas del mundo terminan. Vamos a ver el contexto. Arjuna tiene dudas de pelear. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en el campo de batalla, en el lado oponente, a sus maestros de armas, a su abuelo, a sus primos, personas que son todos bienquerientes, y se apena, se aflige, entra en dudas, no quiere pelear. El mayor guerrero en ese entonces era un arquero increíble, con un poder celestial para pelear. Arjuna declina pelear, deja su arma, su arco en el piso y le dice a Krishna: no voy a pelear. Es por eso que Krishna, el Ser Supremo, en la forma en este caso de su áuriga,
o cochero de la carroza que este guerrero tenía, le dice, tienes que pelear. Y claro, le dice, no puedo, siento un pesar tan profundo en mi corazón. Y los sabios empiezan a dar significado a lo que está sucediendo. Empiezan a contar qué es lo que pasa en el corazón de Arjuna, en este guerrero. Él cae en una situación, digamos así, sentimental, donde se vuelve a identificar con los cuerpos y se apiada del cuerpo y perdiendo la visión espiritual. Entonces, además, pone otros argumentos para no pelear. Argumentos como ¿cómo voy a disfrutar si no puedo compartir? Si gano el reino entero, ¿con quién voy a compartir esas opulencias y esa alegría? También él dice, si mueren los hombres, las mujeres van a quedar solas, y de la degradación de una sociedad sin hombres que protejan a las entidades vivientes, porque en una cultura espiritual la característica que tiene es que se protegen a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los hombres de sabiduría y a los animales, especialmente a la vaca y al toro. Una civilización planetaria avanzada espiritualmente tiene esas 5 características. Hay una profunda protección a 5 entidades vivientes: mujeres, niños, abuelos, animales y en especial el toro y la vaca, eso ya se estudiará, y a los brahmanas o profesores o maestros, las personas que se dedican al estudio del espíritu, tienen que ser protegidas. Si estas entidades no son protegidas, ayudadas o exterminadas, estamos en una sociedad con tendencias demoníacas. Y si ustedes analizan los momentos actuales, la era actual, tiene esa característica. Por lo tanto, también le dice, ¿para qué voy a pelear si voy a matar a los hombres más espirituales y religiosos de todos los pueblos? Van a estar desprotegidas las mujeres. Si las mujeres están desprotegidas, van a venir hombres inescrupulosos. Y de esa unión surgirán Varna Shankara, hijos no deseados, que poblarán el mundo. Entonces, Arjuna daba argumentos muy, como dice un erudito de Harvard, que estudiaba el Bhagavad Gita, decía, daba argumentos muy católicos. O sea, desde la piedad y desde la sociología, daba argumentos muy católicos. Arjuna. Esto lo vamos a ir describiendo también, obviamente, en el seminario, pero finalmente Krishna empieza a derrotar cada uno de esos argumentos, porque establece la base de la experiencia espiritual genuina. Krishna empieza a explicar qué es la espiritualidad genuina, cuáles son sus comienzos, cuál es la experiencia de un yogi que verdaderamente avanza con sus primeros pasos hacia la trascendencia, liberándonos, gracias a este conocimiento, de la pseudoespiritualidad que pobló el planeta desde hace 5.000 años, movimientos que no tenían la característica particular de la espiritualidad genuina, que es que no posee intrínsecamente la experiencia espiritual. Aunque puede hablarla, podemos ver cómo hay conocimientos que dan reglas, dogmas, doctrinas, pero según los Vedas,
especialmente el Vedanta, la ciencia del Vedanta, para que exista un proceso de espiritualidad genuina, tienen que haber 4 experiencias que marcan el comienzo de ese yoga o de ese proceso de unión, de conexión entre el hombre y la dimensión espiritual. La primera experiencia que tiene que pasar todo ser humano que quiere transitar la espiritualidad genuina es que debe reconocer en sí mismo las máscaras espirituales con las que vive. Esto significa reconocer y liberarnos, identificar y sacarnos las máscaras pseudoespirituales, que justamente Arjuna le estaba mostrando, estaba manifestando a Krishna. Porque Arjuna le estaba diciendo, a ver, yo soy una persona moral, yo soy una persona buena, ¿cómo voy a matar? Y esto es muy común. Desde la incomprensión, desde donde empieza la espiritualidad, nosotros ponemos máscaras espirituales. Una de ellas es la moralidad, que no está al servicio de un propósito superior. Hay moralidades que sirven al propósito superior de la existencia, al propósito trascendente espiritual. Pero hay moralidades que se adoran a sí mismas y se constituyen como realidades fundantes cuando están a mitad de camino. Arjuna estaba dando argumentos para quedarse allí. Pero Krishna le va a decir, pero si este es un campo de batalla, y los guerreros están ansiosos o por matarte y quedarse con el poderío del planeta Tierra, o bien morir en tus brazos e ir a los planetas celestiales. La muerte para un guerrero que ejecuta su deber y que es matado por un guerrero como tú en un campo sagrado de pelea como es este, va a disfrutar a los planetas celestiales de placeres extremos. ¿Qué miedo va a tener? Es el dharma, la posición natural de un militar, de un general, de un guerrero pelear. A ti te conviene muchísimo más ejecutar tu deber, aunque tenga sus imperfecciones, que ejecutar deberes ajenos, ya que es muy peligroso seguir el sendero de otros, le dice Krishna a Arjuna. ¿Cómo no vas a ejecutar tu deber? ¿Cómo vas a encontrar la conexión? Si eres un guerrero, no eres un meditador. Arjuna le decía, me voy a meditar a las montañas. No quiero pelear, no quiero pelear. Medía 4 metros de altura, sus brazos eran así. El arco Gandiva solo lo tenía él, tenía poderes celestiales. Pero le decía a Krishna, quiero ir a meditar. Entonces Krishna le dijo, pero está bien, la meditación está bien, pero para aquellos que lo tienen como su deber, tú eres un guerrero. Vas a conquistar tus miedos internos a través de lo que es tu naturaleza ejecutar. Te entrenaste toda la vida. Además, sabes bien, Arjuna, que para un guerrero la infamia es peor que la muerte. Que el mundo te difame en tu posición gloriosa es peor que la muerte, porque hay algo que cuidan los guerreros, los reyes, los militares, los políticos, y es el honor. Al menos los guerreros verdaderos, los kshatriyas verdaderos, no como en esta era de Kali Yuga, que eso no importa. Y sí va conquistando esas dudas
de Arjuna de una manera impresionante que vamos a ir estudiando, porque esto tiene mucho desarrollo. Pero en el comienzo, Krishna le enseña a Arjuna que pelee tranquilo, porque no es el cuerpo, no existe la muerte. La salida del ser viviente, de este cuerpo, es simplemente ir a otra parte, pero no es muerte en realidad. Le va a decir, Dehinos min yata dehe kumaran yovananjara, tata dejantara praptir dirastatra namuhyati. En el verso 13 del capítulo 2, donde hay un resumen, dice, así como en este cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata o con conocimiento no se confunde por el cambio. También le dice, pero ¿de qué te lamentas? Una persona sabia no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Así que Arjuna empieza a tomar de labios de Sri Krishna el conocimiento trascendental. ¿Por qué? Vamos a ir descubriendo que al ser humano lo que le falta es verdadero conocimiento. La ignorancia es cultivable. La ignorancia no es falta de conocimiento, sino cultivo de conocimiento erróneo. Hay universidades que cultivan la ignorancia. Hay institutos educativos que cultivan la ignorancia, porque la ignorancia no es falta de conocimiento, requiere de un cultivo de conocimiento erróneo, perceptivo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita va a describir la ciencia original del conocimiento, el Jnana, en especial el Divya Jnana, el conocimiento del ser, el conocimiento de Dios y del universo. No el conocimiento perceptivo creado artificialmente por conveniencia. Eso no es conocido como conocimiento, sino campo perceptivo de los sentidos. La misma ignorancia que hay adentro proyectada hacia afuera. El conocimiento tiene una característica, es inmutable, nunca cambia, es inamovible. Un ejemplo de esto es el agua. El agua es agua hace 5.000 años y ahora. Y el agua es agua en la China, en Argentina, en España y en África. Agua es agua. El conocimiento es así. Hay conocimiento y hay ignorancia. En la era de Kali Yuga decaen el conocimiento. Y es una era en que se miente mucho, es la era de la mentira, de la hipocresía. La característica del hombre desde hace 5.000 años para aquí es que el hombre se engaña a sí mismo y engaña a los demás, se miente. Era algo que no sucedía en la era anterior. Esto está caracterizado por la escritura sagrada. Los Vedas bajan en sucesión discipular una verdad cuidada entre maestros y discípulos, donde hay amor espiritual, donde hay comprensión de lo que están cuidando. Cuidan el conocimiento trascendente del ser y de Dios. Esto se llama en sánscrito Guru Parampara. Escuelas originales de sucesión discipular, de conocimiento. Entonces los sabios van a explicar cómo cuidar el conocimiento y que pase de generación en generación. Vieron que nosotros cuidamos la tradición familiar, es algo común. Nos gusta saber qué decía papá, o qué decía mamá, o qué decía la abuela, el abuelo, cómo vivían, qué tradiciones, o los bisabuelos. Uno quiere conservar.
esto que baja en herencia, siendo cuidado para que los disfruten las generaciones postreras. Bueno, esto mismo es el conocimiento real del ser. Cuando cuando nosotros conectamos con el conocimiento original, no especulado, no tergiversado, hay resultados. Esto se llama espiritualidad genuina. Hay resultados muy potentes, hay síntomas de despertar espiritual en las personas, pero tiene que ser algo genuino. El Bhagavad Gita cuida justamente esa esencia, el conservar el conocimiento. ¿Me alcanzas un Bhagavad Gita, Chandravali, para que podamos mostrar justamente este Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mi maestro? Le puso al Bhagavad Gita tal como es, una versión muy linda donde tiene el sánscrito original, la transliteración latín-romana. El sánscrito original se llama Devanagari. Luego la transliteración latín-romana para que uno lo pueda leer. El significado palabra por palabra, la traducción al castellano y un significado para expandir la comprensión del conocimiento que estaba dando Krishna hace 5000 años, una ayuda bastante grande para estudiar los significados del conocimiento universal. Esta es una versión pequeñita, reducida, muy linda, con papel Biblia, una impresión en realidad que viene de la India, ¿no? Que se puede conseguir, lo recomiendo, porque tiene significados que hablan más bien de la conexión espiritual, o tendiente a mostrar el regalo que está en el medio de los capítulos del Bhagavad Gita, que es el Bhakti, el amor divino, como esencia de lo que uno quiere alcanzar. Hay otros autores, por ejemplo, hace 40 años atrás, había 700 traducciones en inglés del mismo Bhagavad Gita. Esto significa que el Bhagavad Gita puede ser interpretado por diferentes autores con diferentes tendencias. Los alemanes se caracterizaron por estudiar la India y el conocimiento de la India. Cuando uno va a estudiar orientalismo, van a ver que los autores alemanes son muy prolíficos en sus ediciones hablando de los Vedas. Pero lo que guardan los sabios de la India, estas sucesiones discipulares puras de maestros que han vivido, experimentado el conocimiento, es que venga en sucesión discipular. Una de las características para estudiar el Bhagavad Gita es que no esté entregado a hombres que simplemente le interesa la erudición mundana. El significado profundo del Bhagavad Gita despierta en aquellos corazones que realizan con humildad el significado por practicar lo que sus maestros enseñan. Es muy difícil comprender el Bhagavad Gita de manera independiente o arbitraria. Posee tradiciones familiares para conservar la fidelidad de su comprensión. Por ejemplo, yo fui criado e iniciado en la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya de la India. Viví como monje desde mis 16 años hasta los 33 años, y viajando por todas partes del mundo y quedándome en India siempre para estudiar y luego enseñar en diferentes partes donde mi maestro me enviaba.
Y mi experiencia fue de vivir en monasterios y templos y tener experiencias de tiempos prolongados de meditación, estudio y también obras de caridad, obras de ayuda, obras para la gente. Hay un conocimiento muy íntimo que estos maestros de estos linajes espirituales enseñan a sus discípulos para vivir y también para comprender estos textos sagrados. Realmente de lo mejor, toda mi gratitud en esta vida es a ese contacto divino que he tenido en mi juventud, que me permitió luego poder expandir la comprensión en mi corazón y poder enseñarlo a las personas. Y el Bhagavad Gita es la obra cúlmine de la comprensión. Desde esta comprensión uno puede ir a otros textos de los Vedas, otros Puranas. Este es un Upanishad, la esencia de los Upanishads, por eso se lo conoce también como Gita Upanishad. ¿Qué son los Upanishads? Es la sección de los textos védicos donde se explica la dimensión espiritual. Esos son los Upanishads. Porque en los Vedas están los Itihayas, los Puranas, las historias, las alegorías, los Itihayas. Hay muchas secciones de comprensión según los niveles de conciencia también. Por ejemplo, en la sección Karma Kanda de los Vedas se explica cómo la gente puede ser feliz en el mundo. Porque uno tiene que realizar lo que es la experiencia de lo finito, del placer temporal, del placer que da la carne, los placeres de la lengua, el estómago, el órgano genital. Por eso tenemos una experiencia física, para dejarla de tenerla. Uno darse cuenta que esto no alcanza, que la satisfacción no llega al corazón con los placeres animales, de los sentidos. Pero esa experiencia la necesitamos para cubrir la comprensión de la experiencia. ¿Se entiende? Así que la evolución gradual de la conciencia, que es lo que pretende el estudio de los Vedas, que las almas en el universo avancen de manera gradual, sin violencia, hacia estadios más elevados de la comprensión del amor, por medio del conocimiento puro, que es realizado en verdad en el corazón. No lo puede leer los textos sagrados, pero el contacto se da en el corazón por la sinceridad. Así el Bhagavad Gita va hablando esto, le dice Krishna a Arjuna: no te preocupes demasiado, tan solo trata de aprender la verdad, acudiendo a un maestro, a un guía genuino. Trata de complacerlo. Esto es una de las diferencias que hay entre Oriente y Occidente. Nosotros como occidentales estamos acostumbrados a tener profesores y pagarles, pero en la India se tiene maestro. Un maestro no es una persona que uno va, quiere que le enseñe algo y uno se va. No. Primero, que a un maestro no enseña por dinero. Él enseña porque es su vida, es su dharma. Y por otro lado, a un maestro del espíritu, a un guía genuino, uno se acerca para abrir su corazón y entregar las porciones oscuras, las sombras, no para un conocimiento erudito donde el discípulo sigue en control y pretende del maestro enseñarle qué es lo que quiere escuchar. Esas pretensiones a veces las tenemos los legos en el campo espiritual, pero el iniciado, la persona que realmente tiene experiencia de este mundo y quiere liberarse, moksha,
quiere salir, quiere tener una experiencia trascendente, tiene que acercarse a una guía que ha tenido toda la experiencia y que por lo tanto la puede brindar. Por eso es muy importante cómo nace el ser humano en este planeta, nace bajo padres que tienen ya la experiencia. De la misma manera, el segundo nacimiento, no el nacimiento sanguíneo o seminal, sino el nacimiento espiritual, está dado por escuelas de conocimiento puro o escuelas iniciáticas, donde hay un compromiso de familia, de cuidar el conocimiento. Así que el Bhagavad Gita debe ser estudiado, o uno de los temas importantes del Gita debe ser estudiado bajo una familia de personas que practiquen, bajo la guía de una persona que demuestre los síntomas indicados como experiencia espiritual genuina. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para ver un poquito? 45 minutos. Bien. Bien. Otro tema importante que Krishna le habla a Arjuna a los comienzos es que él se sitúe en su naturaleza psicofísica. Para el despertar de la conciencia necesitamos actuar desde nuestra comodidad psicofísica. Hay un verso en los Puranas que dice Varna Shrama Charavata Purushena Parapumam Vishnor Aradyate Panta. Esto significa, no se puede tener una experiencia espiritual si uno no está bien situado en su naturaleza psicofísica o Varna. A veces vemos como un sacerdote hace esfuerzos espirituales, pero necesita una mujer, necesita tener una familia, no puede continuar con celibato, no puede. Algunos le dicen, no, pero para entender a Dios tenés que ser célibe, tenés que ser un monje. No, el conocimiento de la India te dice, no, eso no es así. Algunas escuelas pretenden el celibato como ayuda, pero primero una posición cómoda de manera psicofísica, de tal manera que puedas tener las ganas, la necesidad de comprender el espíritu. Entonces, sitúa en tu posición y explica el Dharma. El Dharma es la naturaleza inherente de algo. Por ejemplo, el Dharma del fuego es la luz y el calor. El Dharma del agua es su humedad. Es maleable, fría. Pero cuando le preguntaron a Krishna cuál es el Dharma del ser humano, él explicó, luego los sabios lo entendieron, que el Dharma del ser humano es darse, ser, vir. Que todo lo que hacemos, fíjense, en cualquier posición, todo el mundo está sirviendo. Ahora, cuando uno conecta con el servicio original, encuentra la paz. Esto lo va a ir explicando Krishna, se lo explica a Arjuna. Hay grandes eruditos que se estudian en estos linajes, como por ejemplo, en este linaje tenemos a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Es un gran erudito de la India que escribió tratados de filosofía Vaishnava, védica Vaishnava, impresionante. A los 9 años escribió la máxima de astrología que hoy se estudia, que es el Surya Siddhanta, una obra maestra de astrología, la escribió a los 9 años, porque este gran erudito devocional en la línea de los santos, Bhaktisiddhanta Sarasvati, era un Shrutidar, tenía la capacidad de recordar todo.
Una persona que fue célibe toda su vida, en este caso sí. Y este es el maestro de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En este linaje hay muchos grandes santos eruditos. Luego de él, el gran Bhaktivinoda Thakur, que vamos a hablar de su poesía y el conocimiento que dio en sus libros como el Shaiva Dharma y demás. Así que Acharya es una palabra que se refiere a maestros que enseñan con el ejemplo, porque en sánscrito achar significa conducta, comportamiento, achar. Acharya es un término sánscrito que se refiere a alguien que enseña con el ejemplo, no con el precepto. Las características de esta era caída de hipocresía es que se enseña mucho con el precepto, especialmente en el mundo académico, pero no con el ejemplo. No vivimos lo que leemos, no vivimos lo que enseñamos. India no es así. India tiene como prerequisito la práctica. Nadie puede hablar si no practica. Por eso no hay filosofía ni erudición, hay sabiduría. Por eso el mundo occidental no reconoció en sus comienzos a la India como la filosofía. Y la filosofía surge con los presocráticos y demás. Y sin la comprensión adecuada del paradigma original, tildaron lo que estaba más allá de los presocráticos como mitología. Comprenderlo bajo el pensamiento mitológico, que no significa que sea mentira o irreal, significa que requiere de la adopción de otro paradigma de pensamiento. Por eso al conectar los Vedas conectamos con la comprensión de los sumerios. Pero fue negado, tanto India como China fue negada por los eruditos occidentales, por ciertas influencias que se pueden ir estudiando también. Así que la guía de este conocimiento viene a través de autores que son acharyas, maestros que enseñan con el ejemplo. Y por otro lado, la idea es que las personas puedan estudiar algo que cuidadosamente es presentado, sin especulaciones filosóficas. Para esto existen las evidencias, como es la escritura, el libro original, el sánscrito. Luego, aquellos que representan el valor de esa escritura es que quien practica el conocimiento se vuelve sabio. Por lo tanto, están los practicantes, los adeptos, que empiezan a mostrar síntomas de santidad. Y por otro lado, cuando alguien enseña de manera constante, podemos encontrar maestros que están dedicados. El término gurú en la India. En este caso espiritual, porque India, por ejemplo, le llama gurú también al profesor de piano, de armonio, de citar, todos son gurús, porque ellos conciben que están aprendiendo en todo momento de diferentes gurús a diferentes niveles. En la India, por ejemplo, hay gurús de yoga como práctica física, pero reconocen muy bien los que son gurús espirituales, o sea, gurú como aquellos que entregan el divya gyan, el conocimiento espiritual. Entonces, hay mucha erudición en este campo de estudios también, que vamos a ir reconociendo su espíritu, un espíritu muy particular de devoción, de conexión espiritual, pero a la vez con un sustento, con una garantía de conocimiento muy, muy grande, muy grande. El Bhagavad Gita recorre toda su enseñanza a través
de aspectos que son muy fundamentales, que cuando uno lee el Bhagavad Gita sin una guía no los percibe. Hay mucha importancia en Sambandha. Esto significa la presentación teórica y académica de un conocimiento, de tal manera que se pueda estudiar la espiritualidad. Sambandha significa una teoría muy clara. Sambandha. Avideya es otro aspecto de la espiritualidad, que es la práctica. Avideya son todo tipo de prácticas que tienen que venir del Sambandha. Por ejemplo, hay personas que practican pero no tienen claridad teórica. Pueden perderse. Hay gente que se queda en los rituales. India mostró estos ejemplos de quedarme en el formato de un ritual. Es como comer la parte del sándwich, digamos así, comer el pan pero no llegar a la esencia del sándwich. Por otro lado, necesitamos luego la claridad en el objetivo. Esto es prayojana. El conocimiento siempre te da claridad de dónde estamos yendo. Prayojana. Mucha claridad en el objetivo. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuál es el propósito de este estudio y de esta práctica? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Esto se llama prayojana. Sambandha, avideya y prayojana. El Bhagavad Gita al comienzo empieza con Sambandha. En el centro, los capítulos del centro, cuida el prayojana, o sea, la práctica, el avideya y el prayojana, que es la esencia. En los capítulos centrales del Bhagavad Gita se va a explicar la conexión pura que tiene el ser con el supremo ser, Atma y Paramatma, la unión divina. Y eso está en el centro, protegido. Luego del capítulo 13 en adelante, hacia el 18, porque el Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, Krishna lo que le va a explicar a Arjuna es cómo cuidar lo que se te dio, lo que se te regaló. Una vez que estás conectado espiritualmente, tenés que tener mucho cuidado, porque el orgullo surge. Le dedica 6 capítulos más para aquellos espiritualistas que quieran llevar un recorrido sincero en el sendero. Porque una vez que se te dio el conocimiento espiritual, uno puede caer. Krishna va a explicar la naturaleza divina y demoníaca que corre dentro de cada ser viviente. Capítulo 16. Capítulo 14. Las 3 modalidades de la naturaleza material. En el mundo existe bondad, pasión e ignorancia. Las modalidades que son destructivas, la inercia, la oscuridad, la pasión, la actividad y la destrucción. Y luego el sattva guna, que significa bondad, donde se sitúan las personas que quieren paz y quieren entenderse a sí mismas, para luego ir hacia la trascendencia. Esta comprensión es tan importante para no caer. Así que hay mucho conocimiento también para cuidar a ese practicante espiritual, o sea, el practicante, el adepto místico que está observando su propia mente, pero que quiere llegar a vivir desde el corazón del alma. Y esto lo hemos visto en personas iluminadas. La India también tiene muchas personas iluminadas para comprender su recorrido. Es muy hermoso, muy amplio en este sentido también. Todas las comprensiones son enriquecidas con historias muy, muy bonitas, que hoy no vamos a tener tiempo de narrar y de contar, pero seguramente durante el seminario sí. Historias que cuando las escuchamos se digiere completamente el conocimiento, las historias. Las historias son muy importantes para esta era de Kali Yuga, donde la gente no quiere leer, no le gusta mucho la teoría,
Pero las historias, les encanta Hollywood, les encanta las novelas, les encantan las historias de los príncipes y princesas, y aquí hay mucho, mucho, mucho para comprender las grandes verdades del corazón, pero ya vividas espectacularmente. De hecho, se han hecho muchas películas basadas en comprensiones antiguas. Bueno, muy bien, chicos y chicas queridos, gracias por estar ahí, por escuchar. Seguramente vamos a tener instancias donde vamos a poder responderles preguntas, poder servirlos más directamente en las preguntas que tengan sobre estos temas. Pero básicamente se van a divertir mucho espiritualmente estudiando el Bhagavad Gita, ¿no? Sí, y sirve muchísimo. Uno de los temas principales, lo último, y ya los dejo, es comprender verdaderamente el desapego. El desapego como consecuencia de un apego superior. El Bhagavad Gita, una de las esencias que tiene es que no te tenés que despegar del mundo, sino que apegarte al conocimiento profundo que está en tu corazón, Nitya Siddha Krishna Prem, Shadya Kavunai, Shravanadi. Bueno, no lo entienden, pero es el conocimiento ya está en el corazón, pero tiene que ser despertado. Y automáticamente los placeres que están en niveles inferiores se dan por añadidura. Un gusanito se suelta de una ramita solo cuando está bien agarrado a otra. Por lo tanto, no se preocupen porque se tengan que desapegar del mundo, sino que lo más importante ahora es regar el conocimiento puro del corazón. Automáticamente se dan desprendimientos. Automáticamente progresamos. Por lo tanto, el desapego es la consecuencia de un apego superior, no es causal. Cada uno está viviendo en su nivel de conciencia que tiene que aceptar, tiene que ser aceptado. Y desde ese lugar se avanza. Por lo tanto, en el conocimiento verdadero, donde hay una espiritualidad genuina, no hay violencia, sino que se trabaja desde el nivel de conciencia, con comprensiones graduales. Esto es un punto importante también para comprender la espiritualidad genuina. Bueno, muchas gracias. No me quiero pasar del tiempo. Les mando un abrazo a todos y a todos los profesores de Pitagórica, que son excelentes, maravillosos. Me encanta escucharlos y quiero escucarlos más también. Muchas gracias por el servicio hermoso que están haciendo y por dedicar su vida al conocimiento divino. Muchas bendiciones. Namaste, Gauranga.